Buenos días, hermanos. Nuestra asamblea de circuito comienza ahora con un preludio musical. Tal vez deseéis repasar el programa mientras escucháis la música en silencio. Hacerlo nos ayudará a preparar el corazón para el programa de hoy. Os invitamos a ocupar vuestros asientos y a disfrutar de la música. When each season arrives, if we are
Bienvenidos a nuestra asamblea de circuito. Qué alegría poder estar todos juntos hoy. Por favor, aseguraos de que vuestros teléfonos y dispositivos electrónicos estén configurados de tal forma que no distraigan a nadie. Las grabaciones del programa son para uso personal o para beneficio de quienes no hayan podido asistir, no para circulación ni distribución general. Los candidatos al bautismo deben estar sentados en la primera fila frente a la plataforma durante el discurso de bautismo, que comenzará a las 11:35. El título de la asamblea es Entremos en el descanso de Dios y se basa en Hebreos 4:11. El programa de hoy nos ayudará a entender qué es el descanso de Dios y cómo podemos entrar en él. Veremos que si hacemos la voluntad de Jehová, alegraremos su corazón y seremos más felices. Para comenzar, os invitamos a poneros en pie y a cantar la canción 87, titulada Ven a recibir ánimo. Después, nuestro superintendente de circuito, el hermano Alejandro Hernández, hará la oración de apertura. Canción 87. Podéis sentaros. ¿En qué sentido está descansando Jehová? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para beneficiarnos de su descanso? Prestemos mucha atención al hermano Pedro Gil, representante de la sucursal, quien presentará el discurso ¿Cómo se entra en el descanso de Dios? Escuchemos atentamente al hermano Gil. Es un placer traer los cariñosos saludos del cuerpo gobernante y de toda la familia Betel. Podéis estar seguros de que os queremos mucho y oramos por todos vosotros. ¿Os gustaría recibir estos cariñosos saludos? Muchas gracias. ¿Qué tal hemos descansado esta noche? Seguramente hemos dormido profundamente y con fuerzas renovadas hemos venido a esta asamblea con muchas ganas de alabar a Jehová. Y es que está claro, dormir bien, dormir lo suficiente, tiene efectos muy positivos en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Por ejemplo, dormir bien mejora la concentración, la memoria. También protege el corazón, reduce el estrés, el sistema inmunológico se regenera. Somos menos propensos a los resfriados
Y muy buenas noticias. Dormir bien nos ayuda a adelgazar. Así que todo son ventajas cuando dormimos bien. Y es que Jehová nos ha creado con esa necesidad. Y qué bien nos sentimos cuando dormimos plácidamente. Ahora bien, a diferencia de los seres humanos, Jehová no se cansa nunca. Jehová no se agota. ¿Por qué no? Porque su energía es infinita. Por eso Jehová no necesita descansar como nosotros. Aún así, ¿qué hizo Jehová después de los 6 días creativos en los que estuvo acondicionando la tierra para la llegada del ser humano? Por favor, leamos lo que dice el registro según Génesis, en el capítulo 2, y leamos los versículos del 1 al 3. Génesis, capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Si lo tenemos, ahí dice el registro: así quedaron terminados los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Para el 7º día, Dios ya había terminado su obra. Y el 7º día, Dios se puso a descansar de toda la obra que había estado haciendo. Dios pasó a bendecir el 7º día y a declararlo sagrado, porque en él Dios está descansando de toda la obra que ha creado, de todo lo que se propuso hacer. ¿Por qué dice la Biblia en el registro que hemos leído que en el 7º día Dios se puso a descansar? ¿Significa esto que Jehová dejó de trabajar por completo? Claro que no, Jehová nunca ha dejado y nunca dejará de trabajar. Entonces, ¿a qué se refiere esta expresión bíblica? Echemos un vistazo al versículo 2. Ahí se dice que Dios se puso a descansar de toda la obra que había estado haciendo. ¿Y a qué obra se refiere este versículo? A las obras de creación relacionadas con la tierra. Por lo tanto, Jehová descansó en el sentido de que dejó de crear cosas nuevas en la tierra. ¿Y por qué hizo eso? ¿Por qué decidió Jehová descansar en el 7º día? La clave está en el versículo 3. Ahí dice: Dios pasó a bendecir el 7º día y a declararlo sagrado. Es decir, Jehová hizo santo ese día al separarlo o dedicarlo para un fin especial. ¿Cuál? Llevar a cabo su propósito para la tierra. ¿Y cuál es ese propósito? Llenar el planeta de seres humanos obedientes que cuiden de él y de todos los seres vivos. Podemos decir que Jehová entró en ese periodo de descanso y dejó de crear para permitir que pasara el tiempo y se cumpliera su propósito. Su día de descanso ya ha durado miles de años y no terminará hasta el final del reinado de 1000 años de Jesús, porque será entonces cuando su propósito para la tierra se cumplirá por completo. Y Jehová garantizó que sin importar los imprevistos que pudieran surgir, su propósito sí se cumpliría por completo al finalizar su día de descanso. ¿Cómo lo garantizó Jehová? Al declarar sagrado el 7º día. Pongamos un ejemplo. El propósito de Jehová no es como un tren que para llegar a su destino ha de circular por una única vía específica. No, todo lo contrario. Una vez que Jehová declara su propósito, nada, ni nadie, ninguna fuerza del universo puede impedir que Jehová cumpla su propósito. Y si algún obstáculo amenaza con bloquear la ruta, ¿qué hace Jehová? Sencillamente utiliza otra ruta. Por eso Jehová, como dice Génesis, bendijo el 7º día. Lo hizo sagrado. ¿Por qué? Porque Jehová estaba tranquilo. Tenía la completa confianza en que al terminar ese día, todo sería tal y como él se lo había propuesto. Los hijos obedientes de Adán y Eva serían perfectos y llenarían la tierra y la convertirían en un paraíso. Cuando pensamos en todo esto, no podemos menos que decir que Adán y Eva recibieron una misión emocionante. Jehová los había invitado a colaborar con él en el cumplimiento de su propósito. ¿Pero qué hicieron Adán y Eva? Echaron a perder esa magnífica oportunidad. Se concentraron en sus deseos egoístas, quisieron independizarse de su soberano.
llegaron a ser desobedientes, no quisieron colaborar en el cumplimiento del propósito divino y por lo tanto actuaron en contra del día de descanso de Jehová. La pregunta para nosotros es, ¿qué debemos hacer para no caer en el mismo error que cayeron Adán y Eva? Por favor, acudamos a la carta a los Hebreos. Hebreos en el capítulo 4 y leamos el versículo 1. Carta que Pablo escribió bajo inspiración a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 1. Y ahí dice la Biblia: así pues, como sigue en pie la promesa de entrar en el descanso de él, tengamos cuidado, no sea que alguno de ustedes sea considerado indigno de ella. Está claro cuando leemos este versículo que Jehová quiere que entremos en su descanso. Por eso dice el versículo, sigue en pie la promesa de entrar en su descanso. Y esto nos lleva a la pregunta clave de este primer discurso. ¿Cómo podemos entrar en el descanso de Dios? ¿Recordamos la razón de por qué Jehová hizo santo o separó este séptimo día? Fue para un fin especial. ¿Cuál? Llevar a cabo su propósito para la tierra. Por lo tanto, para entrar en el descanso de Jehová, debemos colaborar en el cumplimiento de su propósito según nos lo va aclarando su organización. Vamos a repetir esta idea clave. Debemos colaborar en el cumplimiento de su propósito según nos lo va aclarando su organización. Para ello es fundamental que cultivemos una cualidad. ¿Cuál es? Vamos a leer juntos, por favor, el texto temático para esta asamblea. Hebreos, capítulo 4 y versículo 11. Por favor, leamos juntos. Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 4 y versículo 11. Dice ahí: por eso, hagamos todo lo posible para entrar en ese descanso, para que ninguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Notamos cómo aquí el apóstol Pablo relaciona la desobediencia con el no entrar en el descanso de Jehová. Eso fue precisamente lo que les ocurrió a Adán y Eva. Jehová les explicó con detalle claramente cuál era su propósito, pero ellos se negaron a colaborar con él, fueron desobedientes. Por eso, la obediencia es fundamental para entrar en el descanso de Dios. De hecho, es la cualidad que nos impulsa a hacer, lo que dice el versículo, todo lo posible por colaborar y apoyar el propósito de Jehová. Todos hacemos bien en preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo reacciono cuando se modifica una explicación bíblica? ¿La acepto con gusto para así mantenerme al día con el desarrollo del propósito divino? ¿O cómo reacciono cuando hay cambios en la organización que me afectan directamente, como puede ser la fusión de congregaciones o una nueva asignación? ¿Soy obediente? ¿Apoyo lealmente dichos cambios aunque eso suponga que yo tenga que hacer sacrificios? Cuando así lo hacemos, entonces demostramos que hemos entrado en el descanso de Dios. ¿Por qué? Porque estamos colaborando en el cumplimiento de su propósito según nos lo va aclarando su organización. ¿Y qué efecto produce en nosotros cuando apoyamos el propósito divino? Somos felices y obtenemos verdadero alivio. Pensemos en el enorme alivio que sentimos ahora al saber que Jehová, nuestro Dios, es tan misericordioso, compasivo, que nos ama muchísimo y que su reino santificará su gran nombre y solucionará todos los problemas de la humanidad. ¿Verdad, queridos hermanos, que es un gran honor colaborar con Jehová en el cumplimiento de su propósito? Claro que sí. Además, no queremos olvidar que tenemos relativamente poco tiempo para colaborar en el cumplimiento de la voluntad de Jehová. ¿Por qué decimos eso? Por un lado, porque no sabemos si estaremos vivos mañana o la próxima semana, y esto es una gran verdad. Pero por otro lado, porque este sistema está a punto de acabar.
Por eso no queremos perder la oportunidad de entrar en el descanso de Dios y de formar parte del cumplimiento de su maravilloso propósito para la tierra. Y esta asamblea se ha preparado con ese objetivo. Por favor, echemos un vistazo al programa de la asamblea y veamos cómo los discursos van a destacar el tema, el título de esta asamblea. Entremos en el descanso de Dios. Por ejemplo, esta mañana, el siguiente discurso enfatizará que para entrar en el descanso de Dios tenemos que poner en práctica lo que dice la Biblia. Luego, el superintendente de circuito explicará los beneficios de confiar en la guía de Jehová ahora y en el futuro. Y después de la canción, el discurso nos animará a todos a demostrar que amamos profundamente a Jehová siendo obedientes. En la serie de discursos que tendremos por la tarde, veremos cómo los jóvenes, las hermanas y los mayores pueden hacer feliz a Jehová, tal y como se ilustra en la imagen que tenemos en la portada del programa de esta asamblea. Y el discurso final responderá a esta interesante pregunta: ¿qué tenemos que hacer para ser felices sirviendo a Jehová? Así que, sin duda, esta asamblea nos va a fortalecer mucho en sentido espiritual. ¿Qué os parece si ahora analizamos juntos la pregunta de repaso? La pregunta dice así: ¿cómo podemos entrar en el descanso de Dios? Respuesta: colaborando en el cumplimiento del propósito de Jehová. Repetimos: colaborando en el cumplimiento del propósito de Jehová. Eso lo logramos cuando somos obedientes. Eso lo logramos cuando somos obedientes. Y cuando lo más importante en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Y cuando lo más importante en nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Si lo hacemos, encontraremos verdadero alivio. Si lo hacemos, encontraremos verdadero alivio. Estamos convencidos de que esta asamblea nos va a enseñar a todos cómo seguir teniendo la aprobación de Jehová y disfrutar del alivio que solo proviene de Él. Por eso, queridos hermanos, que todos disfrutemos de esta asamblea mientras aprovechamos la oportunidad de entrar en el descanso de Jehová y colaborar en el cumplimiento de su propósito. Gracias, hermano Gil, por recordarnos lo importante que es colaborar en el cumplimiento del propósito de Jehová. Sin duda, deseamos escuchar el resto del programa y tener la oportunidad de conocerte mejor a ti y también a tu esposa. ¿Cómo deberían influir en nosotros las promesas de Dios? Escuchemos con mucha atención al hermano Pedro Hernández, que sirve en la Congregación Centro de Getafe, quien presentará el discurso «La palabra de Dios está viva». ¿En qué sentido? Hace unos días leía un titular en la prensa que llamó mi atención. Era un reportaje sobre la Biblioteca Nacional y el titular del periódico era el siguiente: «Los libros duermen mejor que nosotros». Y en ese momento me dije a mí mismo, bueno, esto será verdad, no digo que no, pero no en lo que tiene que ver con la Biblia, no en lo referido a la Biblia, porque metafóricamente la Biblia nunca duerme. Seguro que en este momento, en algún lugar del mundo, alguien está leyendo la Biblia y lo más sorprendente de todo es que eso le está cambiando la vida o se la va a cambiar. Porque la Biblia tiene el poder para cambiar de arriba a abajo a la gente. Y no solo tiene el poder para cambiar la vida de la gente, sino sobre todo el corazón de la gente. Nos convierte en otras personas, en personas distintas, en mejores personas, en definitiva. ¿No lo ha hecho con nosotros? ¿No lo ha hecho con cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana? Seguro que sí. El apóstol Pablo lo sabía por experiencia, porque las Escrituras cambiaron su vida de una manera que él nunca hubiera imaginado. De una persona arrogante lo convirtió en una persona humilde. De un hombre intransigente lo convirtió en un hombre tolerante.
de un acusador implacable en un defensor a ultranza de sus hermanos, de un fanático en alguien razonable, de un sádico perseguidor en un amable compañero. Por eso, y con toda razón, pudo decir bajo inspiración las palabras que os invito a leer conmigo en la carta a los Hebreos, capítulo 4 y el versículo 12, que es uno de los textos claves de este discurso. Hebreos, capítulo 4 y el versículo 12. Y el apóstol Pablo, bajo inspiración, escribió: porque la palabra de Dios está viva y actúa con poder. Está más afilada que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta separar el alma del espíritu y las coyunturas del tuétano y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo no se estaba refiriendo específicamente al libro que tenemos en la mano esta mañana, que ni siquiera existía en este formato en los tiempos del apóstol Pablo. El contexto muestra que se estaba refiriendo al conjunto de las promesas de Jehová que se encuentran en su palabra, que se encuentran en la Biblia. ¿Y por qué decimos que las promesas de Jehová están vivas, como escribió el apóstol Pablo? Porque en palabras de su propio Hijo, registradas en Juan capítulo 5, versículo 17, Jehová ha estado trabajando y sigue trabajando para que se cumplan, y esa en sí misma es la mejor garantía de que estas promesas se van a cumplir. Como ya se explicó en el discurso anterior, entre las promesas de Jehová está la de entrar en su descanso. Y vimos también que podemos entrar en el descanso de Jehová si colaboramos en el cumplimiento de su propósito, según nos lo revela la propia Biblia y según nos lo va revelando también su organización. Para lograr esto necesitamos 2 cosas muy importantes. Por un lado, tener fe y por otra parte, ser obedientes. Por lo tanto, la manera en la que respondemos a esta promesa, a la promesa de entrar en su descanso, muestra quiénes somos cada uno de nosotros en realidad. No lo que aparentamos ser, sino lo que somos en realidad. Porque a veces ocurre que somos como 3 personas distintas dentro de cada uno de nosotros. La persona que los demás creen que somos, la persona que nosotros creemos que somos y la que somos en realidad. Nos podemos engañar a nosotros las veces que queramos, pero no podemos engañar ni una sola vez a la palabra de Jehová. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque como leíamos en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Jehová está más afilada que una espada de 2 filos y penetra hasta el tuétano y puede revelar cuáles son nuestros pensamientos y nuestros sentimientos más profundos. Nos descubre como cuando abrimos las puertas de un armario. ¿Qué os parece si le preguntamos a nuestro tuétano, cada uno al suyo, claro, a la parte más profunda de nuestro ser, a esa parte de nuestro interior que no revelamos a nadie, a esa parte de nuestro interior que creemos segura, que no conoce nadie? ¿Qué os parece si le hacemos la siguiente pregunta? ¿De verdad estoy yo viviendo de acuerdo con el propósito de Jehová? Repito la pregunta. ¿De verdad estoy yo viviendo de acuerdo con el propósito de Jehová? ¿Cuál ha sido la respuesta? Está claro que tenemos que orar, y orar mucho. Por muchas oraciones que hagamos nunca serán demasiadas, por muchas oraciones que hagamos nunca serán suficientes. Además de eso, tenemos que leer con regularidad la Biblia. Leer un buen libro, y sobre todo si este libro es la Biblia, es como tener una conversación con su autor. ¿Cuántas conversaciones he mantenido con Jehová en la última semana? Bueno, eso nos va a ayudar a autoexaminarnos y, lo más importante de todo, hacer los cambios que sean necesarios. La Biblia nos dice lo que Dios piensa y lo que siente por cada uno de nosotros. En la siguiente entrevista, fijémonos en el poder que tienen las promesas de Jehová para transformar nuestra vida. Como vamos a ver, las promesas de Jehová cambiaron la vida de nuestro hermano. Así que vamos a entrevistar a continuación a nuestro hermano David Egea, que sirve en la congregación Getafe Este. Y queremos hacerle a nuestro hermano 3 preguntas. La primera de ellas, David, ¿qué efecto tuvo en ti aprender cuál es el propósito de Jehová? Pues yo nací en un hogar cristiano, pero cuando era adolescente me alejé de Jehová. Años después empecé a estudiar la Biblia a escondidas, porque mi intención era dejarlo cuando aprendiera algunas respuestas o las conociera.
pero en las primeras clases me di cuenta de que era la verdad y que no quería dejarlo, no pensaba dejarlo. Además, según iba conociendo a Jehová, me di cuenta del daño que le había hecho y quería compensarle. Así que todo esto me hizo cambiar mi forma de pensar totalmente. Muy bien. Y una segunda pregunta. ¿Qué cambios tuviste que hacer? Pues mi vida y mi personalidad eran muy diferentes a lo que son ahora. Por ejemplo, acostumbraba a salir constantemente de noche de fiesta, consumía y trapicheaba con drogas. Y esto me hizo tener algunos problemas, meterme en algunos líos y también correr algunos riesgos. Por ejemplo, un día en el que hubo una redada en un local, pues a mis amigos se los llevaron, acabaron presos y yo me libré por muy poco. Y esto, cuando empecé a estudiar la Biblia, todo este tipo de conducta y de vida lo dejé. Además, siendo adolescente, empecé a practicar boxeo y artes marciales y mis entrenadores decían que tenía mucho talento, así que empecé a competir, tanto en España como a nivel internacional, pero cuando me di cuenta de cómo Jehová lo veía, hablé con mi entrenador y lo dejé. Y intenté seguir también con la chica con la que empecé cuando era adolescente, con 16 años, pero también vi que me iba a causar problemas en el futuro por no servir juntos a Jehová y hablé con ella y la dejé también. También un cambio que me costó bastante fue dejar a mis amigos y empezar a relacionarme con los hermanos de la congregación. Fue algo que causó un vacío en mí bastante grande y me costó. Muchos cambios, sin duda. Y una última pregunta, hermano David. ¿Cómo te han beneficiado todos estos cambios? Pues recuerdo aquel tiempo, por una parte, con momentos bastante complicados, bastante difíciles, pero sobre todo como un tiempo muy especial, en el que iba haciéndome amigo de Jehová y notaba cómo me acompañaba en cada paso, me ayudaba a aguantar, a seguir, notaba cómo me perdonaba por las cosas que habían pasado. Y entonces eso hizo que esa relación se hiciera muy fuerte y por eso me esfuerzo por seguir manteniéndola. Por otro lado, también valoro mucho los principios bíblicos. Cuando tengo que tomar alguna decisión importante o del día a día, pensar cómo puedo agradar a Jehová y cómo obedecerle, pues lo valoro mucho. Por otro lado, poder volver a estar con mi familia, servir juntos a Jehová. Por ejemplo, pude estar con mi padre 2 años después de bautizarme en la escuela de precursores, unos años después con mi hermano en una escuela de ancianos. Así que son momentos que recuerdo como muy bonitos. Y, por supuesto, pues la familia espiritual que todos tenemos, que valoramos tanto. Y estar con mi esposa, como precursores los dos también, sirviendo en una congregación de otro idioma, colaborando en Betel, y ahora pues con otro regalo que Jehová nos da, pudiendo ir a la escuela de evangelizadores muy pronto. Así que tengo muchas razones para darle gracias a Jehová. Qué bien. Muchas gracias, hermano David, por contarnos detalles tan personales de tu vida. Como muy bien prueba la entrevista que acabamos de escuchar, la palabra inspirada de Jehová, donde se encuentran sus promesas, está actuando con poder en la vida de cada uno de nosotros. Esto fue lo que reconoció el apóstol Pablo también, en el segundo texto clave de este discurso, que os invito a leer conmigo, en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 13. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 13. Y Pablo escribió: por eso nosotros también le damos constantemente gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que oyeron por medio de nosotros, no la aceptaron como palabra de hombres, sino como lo que de verdad es, como palabra de Dios. Y ahora notar lo que escribió el apóstol Pablo, la cual también está actuando en ustedes los creyentes. Al permitir que la palabra de Jehová influya en nuestro corazón, nuestra vida cambia. Nuestra vida sería completamente distinta si no nos hubiéramos dejado influir por la palabra de Jehová. O si volvemos la oración por activa, podríamos decir que nuestra vida es distinta precisamente porque hemos dejado que la palabra de Jehová actúe en cada uno de nosotros. Como el apóstol Pablo, nos hemos convertido en otras personas, en personas completamente distintas, en personas completamente diferentes. A menudo la gente que nos rodea, la gente de este mundo, se encuentra logrando victorias vacías, éxitos conseguidos a expensas de cosas que súbitamente se comprende que son más valiosas. Pero, ¿de qué nos vale acelerar el paso si vamos en la dirección equivocada? Solo nos conduce al fracaso de manera más rápida. La palabra de Jehová impide que fracasemos. Claro,
No podemos hacer esto solos. No podemos desarrollar una personalidad cristiana contando solo con nuestras fuerzas. Pensar así no solo sería un acto de presunción, que lo sería, sino además sería absurdo. Hay un dicho que dice que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. No podemos sacar a Jehová de la ecuación, porque Él es el personaje principal del cuadro. De la misma manera que en el famoso cuadro de las Meninas de Velázquez, a pesar de que aparecen 11 personajes distintos, el cuadro no se entendería sin el personaje principal, la princesa Margarita Teresa. Sin Jehová, el cuadro de nuestra vida no tiene sentido, ningún sentido. Así que no lo intentemos porque en el intento ya va el fracaso. Por el contrario, tanto Jehová como Jesús nos ofrecen su ayuda. No solo nos van a proporcionar la ayuda que necesitamos, sino que además nos la van a dar en el momento que más lo necesitamos. Y por otra parte, también tenemos que ser pacientes, claro, con nosotros mismos, porque los cambios, como hemos visto en la entrevista de nuestro hermano, los cambios que tengamos que hacer en nuestra vida no se producen de la noche a la mañana. Tenemos que ser pacientes y darle tiempo a que la palabra de Jehová actúe en cada uno de nosotros. Si ponemos en práctica lo que dice la Biblia, podremos entonces entrar en el descanso de Dios, en el descanso de Jehová. Pues contestamos ahora la segunda de las preguntas que aparecen en nuestro programa de mano. ¿De qué manera actúa con poder en nuestra vida la palabra de Dios? Pues hemos leído dos textos claves para la respuesta a esta pregunta. Hebreos capítulo 4, versículo 12 y la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué hemos visto en estos versículos? ¿Cuál es la idea clave? ¿Cuál es la lección que queremos aprender? Que las promesas de Jehová que se encuentran en su palabra, en la Biblia, nos muestran quiénes somos cada uno de nosotros realmente y, si se lo permitimos, pueden cambiarnos por dentro y por completo. Por tanto, queridos hermanos, cuando permitimos que la palabra de Jehová, que está viva, influya en nosotros, no solo nos ayuda a tomar buenas decisiones, además alegramos el corazón de Jehová, entramos en su descanso y, sobre todo, obtenemos la esperanza de vivir para siempre. Gracias, hermano Hernández, por ese discurso tan instructivo. ¿Demuestran las decisiones que tomamos todos los días que estamos preparados para las pruebas que vendrán? Escuchemos a nuestro superintendente de circuito, el hermano Alejandro Hernández, quien presentará el discurso Sigamos buscando la guía de Jehová. Confianza. Entrar en el descanso de Jehová, el tema que estamos abordando en esta asamblea, exige confianza, es decir, confianza en la guía de Jehová, en su dirección. Jehová amorosamente nos ofrece guía para que nos vaya bien en la vida. En esto Jehová obra como cualquier padre o madre amoroso. Pero claro, para que podamos seguir esa guía que nos suministra Jehová, evidentemente tenemos que confiar en ella, tenemos que confiar en la dirección que nos marca Jehová. Fijaros la manera tan hermosa como se describe en la Biblia esta guía que nos ofrece Jehová. Buscamos el libro de Isaías capítulo 30, en el versículo 21. Nos fijamos la manera tan hermosa como se describe esta guía de parte de Jehová. Isaías capítulo 30, en el versículo 21 dice: y en caso de que te desvíes a la derecha o a la izquierda, oirás con tus propios oídos estas palabras detrás de ti. Este es el camino, anda en él. Bueno, qué bonito el pasaje, ¿verdad? Jehová por su amor está dispuesto a indicarnos cuál es el camino correcto para que nos vaya bien en la vida. Por nuestra imperfección, todos tendemos un poco a desviarnos en ocasiones de ese camino correcto. Pero Jehová por su amor nos dice, no te desvíes. Este es el camino, anda en él. Pero claro, el punto es que una vez que recibimos esa guía de parte de Jehová, pues claro, tenemos que confiar en ella, tenemos que confiar en la dirección que nos señala. Y algo más, como es una guía que no nos va a llegar directamente del propio Jehová, pues también tendremos que confiar en las vías a través de las cuales Jehová nos hará llegar esa dirección. Esas vías, como sabemos, en la actualidad son la Biblia y la congregación, es decir, la parte terrestre de la organización de Jehová.
Por cierto, confiar en la guía de Jehová es muy importante hoy, muy importante, pero lo será mucho más cuando estemos en la gran tribulación. La Biblia deja claro que en ese momento, en la gran tribulación, nuestra vida dependerá claramente de que confiemos o no en la guía, en la dirección que nos dé Jehová. Bueno, para estimular esa confianza, el esclavo quiere que reflexionemos en el contexto del escritor bíblico del que hemos leído estas preciosas palabras, es decir, el profeta Isaías. Si recordáis, uno de los discursos de la pasada Asamblea Regional nos comentó algunos detalles de la vida de este profeta. Bueno, puede que también recordéis que se explicó que Isaías vivió en una época muy difícil del reino de Judá. Difícil a nivel interno y a nivel externo. Si recordáis, se explicó que había muchas injusticias en la nación, después había conflictos, guerras, tensiones políticas. Bueno, si lo pensamos, un contexto muy parecido al que tenemos en estos últimos días. Bueno, pues un contraste. Para enfrentar esas dificultades, muchos judíos contemporáneos de Isaías se guiaron por lo que hacían las naciones vecinas, es decir, siguieron la guía humana. Bueno, esto la historia bíblica muestra que fue un desastre, un grave error. Pero no fue así en el caso de Isaías y otros judíos fieles. Bueno, ellos, la Biblia muestra que confiaron en Jehová, confiaron en su justicia y además buscaron el punto de vista de Jehová, las instrucciones de Jehová para enfrentar esas dificultades. Fijaros como ejemplo lo que expresó Isaías con respecto a esto en Isaías capítulo 26. Lo que expresa Isaías con respecto a la guía que suministraba Jehová. Isaías capítulo 26, a partir del versículo 7, Isaías capítulo 26, a partir del versículo 7, fijaros la manera tan hermosa como Isaías se expresa con respecto a esta guía de parte de Jehová. Dice ahí, Isaías 26, a partir del versículo 7, la senda de los justos es recta. Tú como eres recto, allanarás el camino de los justos. Al ir por la senda de tus juicios, oh Jehová, ponemos en ti nuestra esperanza. Con el alma ansiamos tu nombre y tu memoria. En la noche te anhelo con toda mi alma, sí, mi espíritu sigue buscándote. Porque cuando tú juzgas la tierra, sus habitantes aprenden justicia. Qué bonita reflexión de Isaías, ¿verdad? Destacamos un par de frases que demuestran claramente la confianza que tenía este profeta en Jehová. Dice Isaías, si os habéis fijado, oh Jehová, ponemos en ti nuestra esperanza. Qué bonita la afirmación de Isaías ante las dificultades, insistimos, que tenía la nación. O después, cuando tú juzgas la tierra, sus habitantes aprenden justicia. Bueno, está claro por estos comentarios que, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Isaías claramente buscaba la guía de Jehová y confiaba claramente en esa guía. Bueno, pues el punto es que esa tiene que ser nuestra actitud. En estos últimos días que hemos dicho, son muy parecidos a los del profeta Isaías. Nosotros tenemos que buscar la guía de Jehová, tener absoluta confianza en esa guía y además mantener esa confianza como el profeta en medio de las dificultades que pudieron rodearnos, tanto las actuales como las futuras. Para que podamos autoanalizarnos en este asunto, vamos a comentar en los próximos minutos tres campos en los que nuestros hechos, nuestras acciones, demostrarán si estamos siguiendo o no la guía de Jehová. O sea, el punto es que nos autoanalicemos y esto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en esta asamblea, porque dependiendo de la respuesta, estamos en disposición o no de entrar en el descanso de Jehová. Los tres campos son las instrucciones de la organización, las decisiones personales y nuestro ministerio. Entramos en el primer campo. Y bueno, una pregunta para este primer campo. ¿Cómo reaccionamos a las instrucciones que recibimos de la organización de Jehová? ¿Cómo reaccionamos? Las instrucciones del esclavo fiel y prudente, como sabemos perfectamente, no están inspiradas por el Espíritu de Jehová, eso lo sabemos perfectamente. Pero claro, sí se basan en principios bíblicos que siempre están inspirados por el Espíritu de Jehová. Por tanto, desde esa realidad, las instrucciones de la organización del esclavo también son parte de la guía de Jehová. Bueno, pues la pregunta es, ¿seguimos de buena gana esas instrucciones? Insistimos, basadas en principios bíblicos inspirados por Jehová.
Como ejemplo, una instrucción para el ministerio. Bueno, como sabemos, para el ministerio recibimos muchas instrucciones de parte de la organización de Jehová. Bueno, en base a principios bíblicos que todos recordamos, como no dar golpes al aire, hacernos toda cosa a gente de toda clase, es decir, adaptarnos a las personas, que mencionó el apóstol Pablo en una de sus cartas. Bueno, la organización nos ha dicho que cuando vayamos a predicar a los territorios, vayamos a predicar cuando hay personas en las casas, no cuando las casas están vacías, ¿no? Así que vayamos principalmente al atardecer, los fines de semana, etcétera, ¿no? Bueno, pues si todavía no hemos ajustado nuestros horarios de predicación a esa instrucción, y no hay nada que lo impida, claro, ¿cuál sería la razón por la que no lo hemos hecho? ¿Es que la instrucción no es clara? ¿Es que pensamos que la instrucción no es práctica? ¿O es que no hemos percibido la guía de Jehová en esa instrucción de la organización? O sea, captamos el primer autoanálisis, ¿verdad? Demuestra mi reacción a las instrucciones del esclavo, a las instrucciones de la organización, que confío en la guía de Jehová, lo que incluye la guía que Él nos suministra a través de su organización. ¿Demuestran mis acciones que es así? Bueno, segundo campo para autoanálisis, las decisiones personales. La verdad es que todos los días tomamos muchas decisiones personales, ¿verdad? Decisiones que afectan nuestra salud, nuestras emociones, incluso nuestra propia relación con Jehová. Bueno, pues buscamos la guía de Jehová para esas decisiones personales. Volviendo a Isaías, fijaros lo que Jehová mediante este profeta dijo de muchos israelitas contemporáneos de Isaías. Buscamos Isaías capítulo 26, versículo 10. Fijaros lo que dijo ahí Isaías. Dijo Jehová mediante este profeta de muchos de los contemporáneos de Isaías. Él dijo, aunque al malvado se le muestre favor, no aprenderá justicia. Hasta en la tierra de la rectitud él actuará con maldad y no verá la majestad de Jehová. Bueno, muy interesante este comentario de Isaías, ¿verdad? Como sabemos, los israelitas desobedecían en muchas ocasiones a Jehová. Pero también sabemos, porque lo muestra la historia bíblica y es a lo que hace referencia este pasaje, que Jehová también en muchas ocasiones les mostraba favor, estaba dispuesto a ayudarles. Jehová seguía ahí dispuesto a ayudarles. El problema es que la mayoría de los israelitas no querían esa ayuda de parte de Jehová. Bueno, por eso, como sabemos, años más tarde la nación fue llevada al destierro. Jehová permitió que esto ocurriera. Pues el punto es que tenemos que asegurarnos de que esto no pase con nosotros. O sea, Jehová sigue ahí para ayudarnos a nosotros, sus siervos, para mostrarnos favor, como decía el profeta. Bueno, pues siendo que esto es así, tenemos que buscar su ayuda para nuestras decisiones personales. Así, bueno, pues es lógico que cuando tenemos que tomar decisiones, le oremos a Jehová pidiendo sabiduría para que nuestras decisiones se ajusten a su punto de vista. Pero todavía algo más. Si de verdad queremos buscar la guía de Jehová para nuestras decisiones, tendremos que hacer lo que menciona el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo 5, en el versículo 14. Ahí menciona el apóstol Pablo algo fundamental si de verdad queremos buscar la guía de Jehová para nuestras decisiones. Hebreos decimos, capítulo 5, versículo 14, dice ahí, en cambio el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Bueno, captamos el punto, ¿verdad? ¿Cómo buscamos la guía de Jehová en nuestras decisiones? Pues por usar el comentario del apóstol Pablo, con una alimentación espiritual sólida. Es decir, con un estudio profundo de la Biblia que nos permita entender la forma de pensar de Jehová, de tal manera que ahora ajustemos nuestras decisiones personales a esa forma de pensar. Subrayamos de este versículo tres palabras clave, tres palabras muy importantes en esta reflexión que hace el apóstol Pablo. En primer lugar, la palabra entender. Entender. Jehová no ha puesto en la Biblia, y lo sabemos perfectamente, un largo listado de cosas prohibidas y otro largo listado de cosas obligatorias. No. Lo que Jehová ha puesto son principios, es decir, conceptos espirituales que nos permiten entender su forma de pensar. Por tanto, si queremos buscar la guía de Jehová, tendremos que estudiar esos principios, meditar en ellos para entender lo que Jehová considera bueno o malo y así ajustar nuestras decisiones a ese punto de vista. Otra palabra que subrayamos, entrenamiento. Esta capacidad de discernir lo que está bien y lo que está mal desde el punto de vista de Jehová requiere entrenamiento, como si de un deportista se tratase. Entrenamiento. Y al principio sería fácil equivocarse. O sea, como un deportista novato, quizás podríamos al principio
fácilmente pasarnos o quedarnos cortos con respecto a la voluntad de Jehová. Pero el punto es que, como el deportista, con la práctica, se alcanza el discernimiento espiritual. Es lo que Pablo denomina madurez, que sería la tercera de las palabras a subrayar. Madurez no es perfección, porque eso en ningún ser humano imperfecto es posible. Madurez es dominio de la carne imperfecta. Eso es madurez. O sea, igual que un deportista de élite con mucho entrenamiento consigue dominar su cuerpo, controlar su cuerpo, pensamos quizás en un gimnasta, un patinador profesional, la manera tan increíble como domina su cuerpo. Bueno, el cristiano maduro ha conseguido a base de entrenamiento, incluso en situaciones difíciles, logra ver cómo piensa Jehová, lo que Jehová piensa que es bueno y lo que es malo, y ajustar su comportamiento, su carne, ajustarla a eso que piensa Jehová. Y por cierto, si se equivoca, porque claro, hasta un deportista de élite podría equivocarse, el cristiano maduro también discierne lo que tiene que hacer para corregir la situación. Así, en base a esta explicación, segundo autoanálisis, demuestran mis acciones, demuestra mis oraciones, mi estudio, demuestra que busco la guía de Jehová a la hora de tomar decisiones personales. Y tercer autoanálisis, tercer campo, nuestro ministerio. Ya antes hemos hecho referencia al ministerio como parte del primer autoanálisis, pero bueno, ahora queremos centrarnos en él. Al igual que a Isaías, se nos ha confiado un mensaje que tenemos que proclamar. O sea, nosotros no predicamos por iniciativa nuestra. Esto es que Jehová ha encomendado a la congregación a través de Jesús esta obra, la predicación de las buenas noticias del reino antes del fin por toda la tierra habitada. Como en los días de Isaías, la mayoría de las personas no responde de forma favorable a esa proclamación, a ese mensaje que proclamamos. Bueno, pues autoanálisis. ¿Condiciona eso nuestro ministerio? Fijaros lo que Jehová le dijo a Isaías con respecto a su predicación. Buscamos Isaías, capítulo 6, versículo 9. Isaías, capítulo 6, versículo 9. Fijamos lo que Jehová le dijo a Isaías. Isaías, capítulo 6, versículo 9 dice, y él contestó, refiriéndose a Jehová, ve y dile a este pueblo, por más que ustedes oigan, no entenderán. Por más que vean, no conseguirán ningún conocimiento. Haz insensible el corazón de este pueblo, tápale los oídos y ciérrale los ojos, para que no vean con los ojos ni oigan con los oídos, para que su corazón no entienda y no regresen a Dios y sean sanados. Bueno, seguramente captamos el concepto que queremos transmitir con este pasaje. Cuando Jehová quiere que se proclame un mensaje, tenemos que proclamarlo, tanto si las personas aceptan el mensaje como si no lo aceptan. O sea, en el caso de Isaías, Jehová le advirtió de que no lo iban a escuchar, no lo iban a aceptar, iban a ser tercos, pero aún así Isaías tenía que proclamar ese mensaje. Nosotros también, porque es la guía de Jehová. Jehová nos dice, hay que proclamar, en este caso, las buenas noticias por toda la tierra antes de que venga el fin. Bueno, pues la reflexión es evidente, demuestra mi entusiasmo, mi celo, mi participación en esta obra, que estoy siguiendo la guía de Jehová. Y algo más, también decíamos antes que, claro, va a demostrar que seguimos la guía de Jehová en nuestro ministerio, el que aceptemos las instrucciones que Él nos da para la predicación. Por ejemplo, en la actualidad tenemos muchas sugerencias para nuestra predicación en la guía de actividades de la reunión Vida y Ministerio, que estudiamos, como todos sabemos, cada semana. Además, tenemos el kit de enseñanza, herramientas muy útiles para el ministerio, que además recibimos instrucciones en cuanto a cómo usarlas. Bueno, pues seguimos con el autoanálisis. Repasamos esas sugerencias, las ensayamos quizás en familia y sobre todo las usamos en nuestra predicación. Estamos usando, por ejemplo, debidamente las herramientas del kit de enseñanza. Si dirigimos un curso bíblico, estamos usando el libro de Frute y además seguimos las pautas que nos ha dado la organización para dirigir cursos con esta publicación. Por ejemplo, seguimos la pauta si dirigimos un curso bíblico de no hablar mucho para conseguir estudiar una lección por semana. Este es el objetivo que nos ha marcado la organización con esta publicación, una lección por semana, salvo situaciones excepcionales. ¿Seguimos las instrucciones de la organización con respecto a esto? En este punto señalar, y sin duda es un claro motivo de satisfacción, que en conjunto los testigos de Jehová lo estamos haciendo.
y lo explica o lo avala el crecimiento del pueblo de Dios. Fijaros lo que Isaías dijo del crecimiento del pueblo de Dios en su época en Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículo 15. Hablando de su tiempo, dice Isaías 26, 15, has hecho que crezca la nación, oh Jehová. Has hecho que crezca la nación. Te has glorificado. Has extendido muchísimo todas las fronteras de esta tierra. Bueno, esto dijo Isaías hace miles de años, pero en nuestros días sería aplicable. ¿Por qué crece en la actualidad el pueblo de Jehová? Pues también crece por el propio Jehová. Y no se trata de algo milagroso, sino de lo que estamos mencionando, de las instrucciones que Jehová nos da para que, aplicándolas, su pueblo crezca. Por ejemplo, ¿cuántas personas hoy son testigos de Jehová, han entrado en el pueblo de Jehová por la predicación con los exhibidores? Quizás al principio nos costó un poquito esto de participar en este formato de predicación, pero bueno, lo hicimos. Y qué bueno, ¿no? Qué positivo ha sido. Bueno, pues explica lo que decíamos antes. Jehová lo hace crecer, o sea, es la guía de Jehová, las instrucciones que Él nos da a través de su organización, lo que está permitiendo el crecimiento de su pueblo. Vamos en este punto a entrevistar a dos hermanas del circuito. Vamos a entrevistar a nuestras hermanas Mari Carmen María y Mari Carmen Julián. A ambas le preguntaremos sobre instrucciones de la organización que para ellas han podido suponer un reto, una dificultad. Y bueno, les preguntaremos los beneficios que han tenido por seguir esas instrucciones. Así os preguntamos, hermanas, ¿qué instrucciones de la organización hicieron que tuvierais que hacer cambios en vuestro ministerio? Pues yo he tenido que cambiar la forma en la que daba cursos de la Biblia. Durante años yo he estado usando los manuales que teníamos con el formato de párrafo-pregunta. Y claro, relativamente hace poco, pues la organización nos dio el Disfrute de la Vida para Siempre, que sigue otro sistema de enseñanza. Así que tuve que adaptarme a él. Pues, por ejemplo, también algunas de las instrucciones que se nos han dado es que tenemos que ser más adaptables y productivos. O sea, valorar cuándo era más productivo el territorio, pues para poder adaptarme a las necesidades de estudios y revisitas. Entonces comprendí que tenía que adaptarme yo a ellos y no ellos a mí. Por lo tanto, eso también requería un esfuerzo por mi parte. Muy bien. ¿Y a qué desafíos os habéis enfrentado? Pues si soy sincera, cuando lo vi la primera vez, el libro Disfrute, no estaba convencida. Lo vi tan sencillo. Yo estaba acostumbrada pues, a explicar profundamente los textos, a aportar información de cosas que yo había aprendido durante muchos años. Y claro, es que este manual no sigue esa línea. Así que lo veía tan simple. Yo decía, esto se va a quedar corto. Así que tuve que cambiar mi mentalidad pues, para dar las clases lo mejor posible. Yo entendí que para ser más productiva y adaptarme a las personas no podía tener un horario exclusivo, o sea, un horario a la carta en el cual yo quería predicar. Tuve que hacer ajustes en mi horario y salir de mi rutina de confort. Por ponerte un ejemplo, empecé a dar varios cursos bíblicos en horarios que son poco habituales y quizá pues eso requería que tuviese que ir vestida ya al trabajo, comer en el trabajo e irme directamente a dar el estudio sin pasar por casa. Y eso hizo pues que tuviera que también hacer ajustes. También he tenido que dar algún estudio también por las tardes en fin de semana, también en horarios más difíciles y complicados y poco habituales, pero he podido adaptarme porque gracias al apoyo de las hermanas y gracias con la ayuda de Jehová lo he podido lograr. Uh-huh. Bueno, ¿y qué buenos resultados habéis tenido por seguir estas instrucciones? Pues resulta que lo que a mí me parecía que era una desventaja es lo mejor que tiene. Es tan sencillo que los estudiantes se sienten cómodos. Entonces hace que se preparen mejor, que contesten mejor y eso les hace progresar. Y otra ventaja que yo le veo es que si a mí me gusta hablar y hablar de la verdad, a quien le gusta es a los estudiantes. Ellos pues disfrutan cuando explican algo nuevo que han aprendido, lo que sienten en su corazón. Se nota que la verdad les llega, entonces es una gran ventaja. En realidad ese es el objetivo cuando damos un curso, que el que se sienta satisfecho y el que disfrute y el que saque progreso es el estudiante. Así que tengo que reconocerlo. Los otros manuales eran muy, muy buenos, pero desde luego el disfrute es el mejor. Muy bien. Pues al seguir las instrucciones de Jehová mediante el esclavo feliz y prudente, lo que ha hecho es que tenga beneficios y bendiciones. Por ejemplo, me he dado cuenta de que ahora soy más organizada y aprovecho mejor mi horario de predicación y también me ha hecho cultivar más interés por las personas del territorio
y sobre todo de lo que me he dado cuenta es de que en estos últimos días podemos aprovechar más nuestro tiempo para Jehová y de esta manera he conseguido lograr la meta que era alcanzarla de llegar a ser precursora regular contando con la bendición de Jehová. Pues muchas gracias por darnos vuestras experiencias. Agradecemos de verdad vuestros comentarios. Y bueno, las experiencias de nuestros hermanos son un buen cierre para el tercero de los autoanálisis. ¿Recordáis? Tenía que ver con el ministerio, así que el autoanálisis sería: ¿demuestra mi ministerio que me dejo guiar por Jehová? ¿Demuestra mi ministerio que busco su guía, su dirección? Bueno, finalizando el discurso, volvemos otra vez a Isaías. Y ahora nos fijamos en un comentario profético que aparece en Isaías capítulo 26, versículo 20. Fijaros qué interesante comentario hace ahí, qué profecía hace Jehová mediante el profeta. Isaías capítulo 26, versículo 20 dice: Anda, pueblo mío, entra en tus cuartos interiores y cierra las puertas detrás de ti. Escóndete por un breve momento hasta que la furia haya pasado. Bueno, punto que queremos extraer de este comentario profético. Seguir la guía de Jehová ahora nos prepara para seguir la guía de Jehová durante la gran tribulación. ¿Cómo reaccionaremos cuando la organización de Jehová concrete qué son estos cuartos interiores en los que tenemos que entrar? Como sabéis, tienen que ver con las congregaciones, pero cuando se concreta exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿qué haremos? ¿Entraremos en esos cuartos interiores o nos quedaremos fuera? El mensaje es evidente, ¿verdad? Resolvernos ahora a seguir la guía de Jehová, la guía que ofrecen tanto los principios bíblicos como la que nos viene a través de su organización, nos permite sin duda actuar con entendimiento ahora, como hemos visto en estas entrevistas, pero además nos prepara para actuar con entendimiento durante la gran tribulación. Pues llegados a este punto estamos en disposición de contestar la tercera de las preguntas del programa de mano. ¿Por qué debemos seguir buscando la guía de Jehová? Bueno, pues la respuesta es, en base a Isaías 26, 7 al 9, y después también los versículos 15 y 20, porque así tomaremos buenas decisiones, contribuiremos a que crezca la organización de Jehová y estaremos dispuestos a seguir las instrucciones que recibamos durante la gran tribulación. Como conclusión, insistimos en el mensaje de este tercer discurso del programa. Tenemos que estar firmemente decididos a buscar y seguir siempre, siempre la guía de Jehová. Si lo hacemos, Jehová nos va a bendecir ahora y por toda la eternidad. Conectando con el tema de esta asamblea, si buscamos la guía de Jehová, entraremos en su descanso y allí podremos residir para siempre. Gracias, hermano Hernández, por esos valiosos consejos bíblicos. Ahora pongámonos en pie para cantar juntos la canción 89, titulada Jehová bendice al que escucha y obedece. Luego, si lo deseáis, podéis permanecer en pie mientras leemos algunos anuncios. Canción 89.